llegado a la última clase de Teología Sistemática 1. Han sido varios meses en los cuales hemos podido compartir las doctrinas especiales, importantes que nosotros tenemos como creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Y la última clase que estuvimos viendo fue la introductoria y algunos temas con respecto a la iglesia, la teología sobre la iglesia. Bueno, hoy en nuestra última lección, la número 12, vamos a seguir viendo el mismo tema y vamos a entrar en el estudio de algunas metáforas referentes a la iglesia, de cómo la Biblia y Jesús y los apóstoles usaron metáforas para referirse y entender más el funcionamiento de la iglesia de Cristo. Bueno, para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia, la Biblia usa una amplia variedad de metáforas e ilustraciones que nos describen cómo es la iglesia, ¿ya? Hay varias ilustraciones. Una de ellas es de familia. Por ejemplo, Pablo ve a la iglesia como una familia, cuando le dice a Timoteo que actúe como si todos los miembros de la iglesia fueran miembros de una familia más extendida, ¿ya? Dice: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madre, a los jóvenes como hermanas, con toda pureza. Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 5, 1 y 2. Dios es nuestro Padre Celestial, Efesios 3:14, y nosotros somos sus hijos. Porque Dios nos dice: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso, en 2 Corintios 6:18. Por tanto, nosotros somos hermanos y hermanos en la familia de Dios. Lo podemos ver en Mateo 12, 49 al 50 y en 1 de Juan 3, 14 al 18. Una metáfora de familia, algo diferente, se ve cuando Pablo se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo. Aparte de la metáfora de familia, Pablo la ve como la esposa de Cristo. Dice que la relación entre esposo y esposa se refiere a Cristo y a la iglesia. Y eso lo podemos ver en Efesios 5:32. Y dice que Él fue el que logró el compromiso entre Cristo y la iglesia de Corinto, y el que Él mismo se asemeja a un compromiso entre un novio y una novia. Los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselo como a una virgen pura, 2 Corintios 11:2. Aquí Pablo mira ya hacia adelante al tiempo del retorno de Cristo, como el tiempo cuando la iglesia será presentada al Señor como su esposa. Ya dejaremos la condición de ser novia en este momento que nosotros nos estamos preparando, nos estamos limpiando, nos estamos purificando, nos estamos vistiendo de las cosas de Dios, para que en un momento cuando vayamos a las bodas del Cordero ya seamos presentadas como la esposa de Cristo. En otras metáforas, la Biblia compara a la iglesia a ramas de una vid, ¿ya? En Juan 15:5, un olivo, Romanos 11, 17, 24, a un campo sembrado, en 1 Corintios 3, 6 al 9. También lo compara a un edificio, en 1 Corintios 3, 9. Y una mies o cosecha, Mateo 13, de 1 al 30 y Juan 4, 35. Bueno, a la iglesia también se le ve como un nuevo templo, no edificado con piedras literales, sino edificado con creyentes que son piedras vivas. En 1 de Pedro, él nos habla en el capítulo 2, versículo 5, con respecto a las piedras vivas. Construido sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. 1 de Pedro 2, 4 al 8. Sin embargo, la iglesia no es solamente un nuevo templo para adorar a Dios, sino que es también un nuevo grupo de sacerdotes, un sacerdocio santo, que puede ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios.
y eso lo encontramos en Primera de Pedro 2:5. También se nos ve como la casa de Dios, la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, Hebreos 3:6, y a Jesucristo mismo se le ve como el constructor de la casa, en Hebreos 3:3. A la iglesia también se le ve como una columna y fundamento de la verdad. Eso lo encontramos en 1 de Timoteo 3:15. Finalmente, otra metáfora familiar ve a la iglesia como el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios 12 al 17. Debemos reconocer que, en efecto, Pablo usa dos metáforas diferentes del cuerpo humano cuando habla de la iglesia, ¿ya? Aquí en 1 Corintios 12 toma el cuerpo entero como metáfora de la iglesia, porque Pablo habla del oído y del ojo y del sentido del olfato. 1 Corintios 12 del 16 al 17. En esta metáfora no se ve a Cristo como la cabeza unida al cuerpo, porque los miembros individuales son como las partes individuales de la cabeza. Cristo es, en esta metáfora, el Señor que está fuera de ese cuerpo que representa a la iglesia y es a quien la iglesia sirve y adora. Pero en Efesios, en este otro versículo, en Efesios 2 del 22 al 23 y Efesios 4, 15 y 16, y también en Colosenses 2:19, Pablo usa una diferente metáfora del cuerpo para referirse a la iglesia. En estos pasajes Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el resto del cuerpo aparte de la cabeza. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4, 15 y 16. Bueno, no debemos confundir entonces estas dos metáforas de 1 Corintios 12 y Efesios 4, sino que mantenerlas aparte y estudiarla aparte, a ver todas las verdades que el Señor nos enseña a través de estos dos capítulos. La amplia variedad de metáforas que se usa para referirse a la iglesia del Nuevo Testamento debe recordarnos que no hay que enfocar exclusivamente a alguna de ellas, o sea, no hay que darle un énfasis más a una que la otra, ¿ya? Sino que un énfasis no debemos enfocar exclusivamente a alguna de ellas, un énfasis indebido en una metáfora, excluyendo a las otras. En toda probabilidad resultará en una perspectiva desequilibrada de la iglesia. O sea, si nosotros tomamos un versículo aparte, un capítulo aparte de otro, no vamos a entender el todo que el Señor nos quiere enseñar a través de todas estas metáforas que el Señor se refiere con respecto a la iglesia. Y es bueno estudiarlas todas en su conjunto y ver todo lo que aporta ella para nuestra edificación. ¿Ya? Es más, cada metáfora que se usa con referencia a la iglesia puede ayudarnos a apreciar más la riqueza del privilegio que Dios nos ha dado al incorporarnos a la iglesia. Es lo que les decía recién. El hecho de que la iglesia es como una familia debe aumentar nuestro amor y comunión de unos a otros. El pensamiento de que la iglesia es la esposa de Cristo debe estimularnos a procurar mayor pureza y santidad, ¿ya? Y también mayor amor a Cristo y mayor sumisión a Él. La ilustración de la iglesia como ramas de una vid debe hacernos descansar más completamente en Él. Estas son apenas unas pocas de las muchas aplicaciones que se puede derivar de la rica diversidad de las metáforas con referencia a la iglesia que menciona la Biblia. Tenemos que enfocarnos y ver cómo Dios habla a través de cada una de estas metáforas, enseñándonos a nosotros, y como les decía, para edificarnos, para conducirnos correctamente como el Señor quiere que nos conduzcamos dentro de su iglesia. Amén. Esto es maravilloso. Bueno, vamos a ir a un tema con respecto también a la iglesia. Y quiero saltarme un poquito de esto que estoy aquí adelantando
Quiero hablar un tema con respecto a la iglesia, que yo creo que esto nos va a ayudar harto y nos va a edificar, ¿ya? Las características distintivas de una iglesia, o sea, las marcas, las marcas que debe tener una iglesia. Bueno, hay iglesias verdaderas e iglesias falsas, ¿ya? ¿Qué hace iglesia a una iglesia? ¿Qué es necesario para que haya una iglesia? ¿Podría un grupo de personas que aducen ser creyentes llegar a ser tan contrarios a lo que una iglesia debe ser que no se le debería llamar iglesia? Son preguntas que vamos a ir respondiendo con respecto a este punto, ¿ya? Mientras que en los primeros siglos de la iglesia cristiana hubo poca controversia en cuanto a lo que era una verdadera iglesia, con la Reforma emergió una pregunta crucial: ¿cómo podemos reconocer a una verdadera iglesia? ¿Es la iglesia católica romana una iglesia verdadera o no? Para responder a esta cuestión, la gente tuvo que decidir cuáles eran las marcas de una verdadera iglesia, las características distintivas que nos llevan a reconocerla como una iglesia verdadera. Y aquí no estamos hablando tan solo de la Iglesia Católica Romana, sino que muchas otras denominaciones y otras sectas que se dicen ser la Iglesia de Cristo, ¿ya? Así que, pero basados en la palabra del Señor, queremos ver cuáles son estas marcas que nos pueden dar luz con respecto a una iglesia o alguna denominación, ¿ya? Bueno, la Biblia ciertamente habla de iglesias falsas. Pablo dice que de los templos paganos de Corinto, cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, no para Dios, en 1 Corintios 10:20. Le dice a los corintios que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos, en 1 Corintios 12:2. Estos templos paganos eran sin duda iglesias falsas o asambleas religiosas falsas. A lo mejor hoy en día no tenemos, bueno, por lo menos acá en Chile a lo mejor no tenemos a la vista a algunas de estas religiones, pero en estos últimos tiempos, en estos últimos 10 años más o menos, se está introduciendo mucho el culto a Baal, el culto a Buda, todas estas filosofías y religiones orientales que están llegando a nuestro país. Ahí podemos ver que una forma de culto totalmente distinta al nuestro, creencias totalmente diferentes a las nuestras. Y lo podríamos asemejar a lo que vivía Corinto y la realidad que era Corinto en esos tiempos, cuando la luz del Evangelio llegó a ese puerto y empezó a crecer la iglesia de Cristo. Estaba inmersa también dentro de una sociedad totalmente pagana. Entonces podemos ver que también esas eran iglesias, pero eran iglesias falsas. Es más, la Biblia puede hablar de una asamblea religiosa que en realidad es una sinagoga de Satanás, ¿ya? En Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Aquí el Señor Jesús resucitado parece estar refiriéndose a la asamblea judía en la que la gente aducía ser judíos, pero no eran verdaderos judíos con fe que salva. Sus asambleas religiosas no eran asambleas del pueblo de Cristo, sino de los que todavía permanecían al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Esta también sería con certeza una iglesia falsa. Bueno, en general hubo acuerdo entre Lutero y Calvino sobre la cuestión de lo que constituía una iglesia verdadera. La Declaración Luterana de Fe, que se llama Confesión de Augsburgo del 1530, definió a la iglesia como la congregación de santos en la que se enseña apropiadamente el Evangelio y se administran correctamente los sacramentos. Y eso está en el artículo 7 de esta Confesión de Fe de Hamburgo. De modo similar, también Juan Calvino dijo: donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada y oída en su pureza,
y se administran los sacramentos de acuerdo a la institución de Cristo, allí, sin dudarlo, existe una iglesia de Dios. Aunque aparecen diferencias ligadas en estas confesiones, su comprensión de las marcas distintivas de una verdadera iglesia son muy similares, ¿ya? El contraste a la perspectiva de Lutero y Calvino respecto a las marcas de una iglesia, la posición católica romana ha sido que la iglesia visible que descendió de Pedro y de los apóstoles es la verdadera iglesia, según dice la Iglesia Católica Romana. Bueno, parece apropiado que tomemos la perspectiva de Lutero y de Calvino en cuanto a las marcas de una verdadera iglesia como correcta, incluso hasta el día de hoy. Podríamos nosotros, a través de lo que descubrieron y estudiaron estos grandes hombres de Dios, poder también basarnos para poder discernir cuál es una iglesia verdadera o no. ¿Ya? Su primera marca que ellos dijeron fue la predicación correcta de la palabra de Dios, la doctrina sana, la palabra sin ideas humanas, sino que la palabra correcta de Dios entregada a las personas. Por cierto, si no se predica la palabra de Dios, sino simplemente falsas doctrinas o doctrina de los hombres, no hay verdadera iglesia. O sea, si yo enseño a un grupo de personas ideas propias mías de lo que yo creo, pienso, opino, que dice o que podría decir la Biblia, eso está teñido totalmente con humanidad mía, con mis propios pensamientos, y entonces no sería una verdadera iglesia. En algunos casos podemos dificultar para determinar precisamente cuántas falsas doctrinas se puede tolerar antes de que una iglesia no se le pueda considerar como una iglesia verdadera. Pero hay muchos casos claros en los que podemos decir que no existe una iglesia verdadera. Por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia mormona, no sostiene ninguna de las principales doctrinas cristianas respecto a la salvación, ¿ya? A la persona de Dios o a la persona y obra de Cristo, tampoco. Es claramente una iglesia falsa. Ahí, si nosotros nos metemos bien en todo lo que es la doctrina del mormonismo, encontramos cada locura en realidad, y ahí podemos ver y discernir claramente que no es una iglesia de Dios, sino que es una iglesia falsa. De modo similar, podemos hablar de los testigos de Jehová, que enseñan la salvación por obra y no por confiar solo en el sacrificio expiatorio de Cristo. Esta es una desviación doctrinal fundamental, porque si las personas creen las enseñanzas de los testigos de Jehová, no serán salvos. Cuando la predicación de una iglesia esconde de sus miembros el mensaje del Evangelio de la salvación por la fe sola y no proclama la naturaleza de la iglesia claramente el mensaje del Evangelio, y este no ha sido proclamado por algún tiempo, el grupo no es realmente una iglesia de Dios. Bueno, la segunda marca. La primera era la predicación de la sana doctrina, de la palabra pura, sin mancha de la palabra del Señor. La segunda marca de la iglesia es la administración apropiada de los sacramentos. ¿Cuáles serían estos sacramentos? El bautismo y la cena del Señor. Bueno, yo sé que muchos de nosotros hemos salido del catolicismo, y en la Iglesia Católica Romana, para ellos los sacramentos eran totalmente parte de la salvación. O sea, si uno cumplía con los sacramentos era salvo. Y las ordenanzas o sacramentos de la palabra del Señor que nosotros tenemos como hijos de Dios y que nos da la palabra es solamente el bautismo y la cena del Señor. Y el bautismo no de infantes, sino el bautismo de aquel que ha creído en Cristo, que tiene una conciencia, se ha dado cuenta de que ha llevado una vida sin Cristo, en pecado, en oscuridad, y que acepta a Cristo. Viene el bautismo de algo que ha sucedido interiormente, yo lo hago público a los demás
He muerto al pecado y nazco a la nueva vida de Cristo. Y es el bautismo y la cena del Señor que fue instaurada en la última cena cuando Jesús estuvo antes de ser sacrificado. Y Él dijo que esto lo hiciéramos hasta que Él viniera por nosotros. La Iglesia Católica tiene más de estos dos. La cena del Señor totalmente distinta, es una Eucaristía. El bautismo ellos lo hacen en infante, apenas nacen, son bautizados y con eso estamos listos. Y para ellos también un sacramento que es importante para ellos y que depende de la salvación para ellos es el matrimonio, la extramaunción. Son algunos de los sacramentos que ellos sí o sí tienen que cumplirlo para ser salvos. Bueno, existe una segunda razón también para incluir los sacramentos u ordenanzas como marca de la Iglesia. Una vez que la organización empieza a practicar el bautismo y la cena del Señor, es una institución que continúa y está intentando funcionar como Iglesia. En nuestra sociedad moderna, cualquier organización que empiece a reunirse para adoración, oración y enseñanza bíblica también está claramente intentando funcionar como una iglesia. Por lo tanto, un grupo de personas que se reúne, hay bautismo, gente llega a través de la predicación de la palabra, se bautizan, comienza la cena del Señor. En esos grupos ya es una integración de una iglesia administrativamente. El bautismo es el medio para admitir en una iglesia a las personas y la cena del Señor es el medio para permitirle a la gente dar una señal de continuar en la membresía de la iglesia. En algunos casos se ve esto, ¿ya? Para otras iglesias es algo normal, común, pero no como algo necesariamente para que pertenezcan a la iglesia. La iglesia da a entender que considera que los que reciben el bautismo y la cena del Señor han sido salvados. Por consiguiente, esta actividad indica lo que una iglesia piensa en cuanto a la salvación y se les menciona igual y apropiadamente como una marca de la iglesia hoy. O sea, estas serían unas marcas. Ahora, a través de estas marcas ya vamos a poder discernir qué iglesia es verdadera y qué iglesia es falsa. Aunque hay otros puntos que nosotros podríamos determinar también como una iglesia verdadera o falsa. Y eso depende también mucho de la enseñanza pastoral de cada iglesia, de los estatutos que cada denominación o congregación se rige. ¿Ya? Depende mucho de eso, pero estas dos marcas son como bastante fuertes con respecto a la palabra del Señor. ¿Ya? Bueno, en vista de la cuestión planteada durante la Reforma que de la Iglesia Católica Romana, ¿qué es de la Iglesia Católica Romana hoy? ¿Es una verdadera iglesia? Bueno, aquí parece que no podemos tomar una decisión simplemente respecto a la Iglesia Católica Romana como un todo, porque es demasiado diversa, ¿ya? No tan solo hay tanto, hay la Iglesia Católica, hay sectas, hay iglesias que comenzaron siendo con sana doctrina y se han ido desviando. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a evaluar la iglesia en que estamos, ver si se ciña la palabra, ver si se está predicando la sana doctrina, si se están entregando lo que es los sacramentos que la palabra del Señor a nosotros nos indica que debemos hacer, como el bautismo y la cena del Señor. Ver si realmente la iglesia está predicando la venida del Señor, el arrebatamiento. Todas esas cosas nosotros tenemos que ir también evaluando el lugar donde nosotros estamos. ¿Hay iglesias falsas dentro del protestantismo o de lo que podríamos nosotros decir la iglesia evangélica hoy en día? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay iglesias falsas?
Bueno, si lo ponemos a la luz de la Biblia, de la palabra del Señor, el discernimiento del Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones, yo creo que sí. Sí. Hay muchas iglesias que hoy en día comenzaron siendo puras, santas, castas, alineadas con el Evangelio y se han ido desviando, desvirtuando la enseñanza del Evangelio. Con las dos marcas distintivas que nosotros hemos dicho, hoy en día, que nos dice la palabra del Señor, la predicación sana de la palabra y el cumplimiento de los sacramentos dentro de la iglesia, me parece que sí, hay muchas iglesias protestantes de teología liberal hoy, son de hecho iglesias falsas. ¿Ya? Tiene el evangelio de obra y justicia y descreimiento de la Biblia, que enseña en esta iglesia más probabilidad de salvar a las personas que la que tenía la enseñanza católica romana en tiempos de la Reforma. Esta también es una pregunta. ¿Acaso cuando administra los sacramentos sin enseñanza sana a cualquiera que entra por su puerta no tiene toda probabilidad de dar tanta seguridad falsa a los pecadores no regenerados como lo daba el uso del sacramento por parte de la Iglesia Católica Romana en el tiempo de la Reforma? Cuando hay una asamblea de personas que toma el nombre de cristiana, pero siempre enseña que las personas pueden no creer en la Biblia, una iglesia cuyo pastor y congregación rara vez leen la Biblia, ni oran de una manera significativa y no creen o tal vez ni siquiera entienden el Evangelio de salvación por la fe solo en Cristo, ¿cómo podemos decir que es una verdadera iglesia? ¿Se dan cuenta? O sea, puede tener toda la estructura de una iglesia, puede tener toda una norma de una iglesia, pero si estas cosas tan básicas no están dentro de la iglesia, se podría decir que no es una iglesia verdadera, sino que es una iglesia falsa. Bueno, vamos a ver la pureza y unidad de la iglesia. Iglesias más puras y menos puras. Más allá de la cuestión de si una iglesia es verdadera o falsa, se puede hacer una distinción adicional entre la iglesia más pura y menos pura. La distinción es evidente en una breve comparación de las epístolas de Pablo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando miramos Filipenses o Primera de Tesalonicenses, hallamos evidencias del gran gozo de Pablo en estas iglesias y la relativa ausencia de serios problemas, ya sean problemas doctrinales o morales. ¿Ya? Yo quiero que ustedes estudien esto, lo lean y lo verifiquen bien. Vean y hagan la comparación entre Filipenses 3:11, 4:10 al 16, Primera Tesalonicenses 1:2-10 y 3:6 al 10. ¿Ya? Por otro lado, hay toda clase de serios problemas doctrinales y morales en las iglesias de Galacia. ¿Ya? Vea Gálatas 1:6-9, 3:1 al 5. Y de qué hablar de la iglesia de Corinto, todos los problemas que nosotros hemos visto en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 3 del 1 al 4, 4, 18, 21, 5, 1, 2 y 6, capítulo 6, 1 al 8, capítulo 11, 17 al 22, capítulo 14 del 20 al 23, 15, 12, 2 de Corintios 1, 23 al 2, 11, capítulo 11, 3 al 5 y los versículos 12 al 15. Todos esos textos léanlo, estúdienlo y comparen. Podemos entonces definir la pureza de la iglesia como sigue. La pureza de la iglesia es el grado en que está libre de doctrina y conductas erradas y su grado de conformidad a la voluntad revelada de Dios en cuanto a la iglesia. Bueno, hay varios factores que indicarían que una iglesia es más pura, incluyendo doctrina bíblica, uso apropiado de los sacramentos u ordenanza, uso apropiado de la disciplina eclesiástica, adoración genuina, oración efectiva, testimonio eficaz, santidad personal de vida entre sus miembros, atención a los pobres y amor a Cristo. Por supuesto, la iglesia puede ser más pura en algunos aspectos y menos pura en otros. Una iglesia puede tener excelente doctrina y predicación sana, por ejemplo, y sin embargo ser un fracaso desalentador en testimonio a otros y en adoración significativa.
Pero el Nuevo Testamento nos anima a luchar por la pureza de la iglesia en todos estos aspectos. Bueno, y la meta de Cristo es que la iglesia es para hacerla, me enredé, perdón. La meta de Cristo para la iglesia, ahí sí, es hacerla santa. El objetivo de Cristo a través de su Espíritu es que nosotros seamos santos. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Efesios 5, 26, 27. Bueno, tal intención de parte de nuestro Señor debe animarnos a esforzarnos por la pureza de la iglesia visible en sus muchas facetas, en todo orden de cosas. Bueno, otro énfasis también que el Señor quiere con la iglesia es la unidad de la iglesia. No debemos descuidar otro énfasis del Nuevo Testamento, la necesidad de esforzarnos por la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es el grado en que está libre de divisiones entre los verdaderos creyentes. La meta de Jesús es que haya un solo rebaño y un solo pastor, Juan 10, 16. Y Él ora por todos los creyentes futuros que todos sean uno, Juan 17, 21. Esta unidad será un testimonio ante los inconversos, porque Jesús oró que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unidad. Pablo habla sobre la unidad a Corintios, anima a los filipenses por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, si nosotros comenzamos a buscar en la palabra del Señor, vamos a encontrar muchos textos con respecto a que el Señor desea que la iglesia sea una, que alcancemos esa unidad, porque cuando seamos uno, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, en una misma fe, los que están afuera van a ver y van a querer lo que nosotros tenemos. Lamentablemente hay muchas situaciones en las iglesias que Satanás utiliza para provocar división, porque Satanás lo único que aprendió en matemáticas fue restar y dividir. En cambio, en el reino de los cielos aprendimos las 4 operaciones de las matemáticas. Multiplicamos, sumamos, dividimos las cosas que hay que dividir de nuestro ser para sacarlas y restamos todo lo malo de nuestras vidas. Sin embargo, Satanás siempre va a buscar dividir y restar en el pueblo del Señor. Dios quiere que nosotros seamos uno en su espíritu. La unidad entre los cristianos a menudo se demuestra muy efectivamente mediante la cooperación y afiliación voluntaria entre grupos cristianos. Hay diferentes ministerios, diferentes énfasis en el ministerio pueden resultar en organizaciones diferentes, todas bajo la cabeza universal de Cristo como Señor de la iglesia. Por eso hay muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos grupos que tienen el mismo énfasis, que tienen el mismo anhelo de servir y buscar al Señor, que predican la sana doctrina, que ejercen bien los sacramentos, pero que estamos en diferentes situaciones, en diferentes lugares, pero la cabeza es una y el Espíritu es uno y Cristo es uno y el Señor de la iglesia es uno. ¿Cuál fue el propósito de la iglesia? ¿Por qué se creó la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo y la necesidad de que hubiera una iglesia? Bueno, podemos entender los propósitos de la iglesia en términos de ministerios a Dios, ministerio a los creyentes y ministerio al mundo.
Vamos a ver primero el ministerio de Dios. Primero el ministerio de Dios es la adoración. Con relación a Dios, el propósito de la iglesia es adorarle, bendecirle, glorificarle, honrarle. Bueno, y eso Pablo orienta a la iglesia de Colosas a que, y lo insta a que canten salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Eso lo podemos ver en Colosenses 3:16. Dios nos ha destinado y designado en Cristo para que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1:12. La adoración en la iglesia no es meramente preparación para otra cosa, no es un relleno. Es en sí misma cumplimiento del principal propósito de la iglesia con respecto o con referencia al Señor. Por eso Pablo puede continuar una exhortación a aprovechar al máximo cada momento oportuno con un mandamiento a que seamos llenos del Espíritu y entonces cantar y alabar al Señor con el corazón. Efesios 16-19. Efesios capítulo 5, 16 al 19. También el ministerio a los creyentes. Ayudar a crecer. Ayudar a crecer. Según la Biblia, la iglesia tiene la obligación de alimentar a los que ya son creyentes y edificarlos hasta que alcancen madurez en la fe. Pablo dijo que su propio objetivo no era simplemente llevar a las personas a la fe inicial que salva, sino presentarlos a todos perfectos en él. Colosenses 1:28. Ese es el propósito de la iglesia para los creyentes. La primera, para con Dios, la adoración, la exaltación, la alabanza, la gloria a nuestro Dios. Pero también está el ministerio hacia los creyentes, hacia los hermanos, en la iglesia. En la iglesia se enseña, en la iglesia se fortalece, en la iglesia se levanta a los hermanos, en la iglesia se anima. Estamos en un grupo para eso. Ese es el propósito de la iglesia, para que los hermanos puedan crecer. No tan solo es que lleguen a la iglesia y sean salvos, sino que crezcan y lleguen a ser maduros y ellos también puedan traer a otros y enseñar a otros y sostener a otros. Nuestra meta como iglesia debe ser presentar a Dios a todo creyente maduro en Cristo. Colosenses 1:21. Ese es el objetivo principal de la iglesia, es darle la herramienta a cada uno de nuestros hermanos nuevos, antiguos, que están en la iglesia. ¿Para qué? Para que lleven una vida conforme a la voluntad del Señor y como la palabra nos dice que debemos conducir. También está el ministerio al mundo, que es la evangelización y la misericordia. Llevar el evangelio, hacer discípulos. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:19, hagan discípulos de todas las naciones. Esta es la obra evangelizadora que nos muestra la palabra del Señor. Sin embargo, acompañado a la obra de evangelización, también hay un ministerio de misericordia, ministerio que incluye cuidar en el nombre del Señor a los pobres y necesitados. O sea, también tenemos un ministerio relacionado con las carencias en la sociedad. La misericordia tiene que ver, no tan solo nosotros tenemos que llevar sanidad, restauración al espíritu de las personas, sino también tenemos que hacer un trabajo social con las personas, las carencias, suplir carencias, llevar alimentos, remedios, ayudar en las escuelas. Y esto tiene que ver mucho también con lo que se ve llevar el evangelio en las misiones, que hay tanta necesidad. Amén. Aunque el énfasis del Nuevo Testamento es dar ayuda material, es que son partes de la iglesia, eso lo vemos en Hechos 11:29, en 2 Corintios 8:4 y 1 Juan 3:17. Hay con toda una afirmación de que es correcto ayudar también a los inconversos cuando no respondan con gratitud o aceptación al mensaje del evangelio. O sea, independientemente, nosotros debemos predicar el evangelio, lo acepten o no lo acepten. Aún así, nosotros también debemos ir en ayuda de aquellos que lo necesitan, acepten o no acepten el evangelio
de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos mantener el balance de estos propósitos? ¿Cómo podemos llevar el equilibrio? O sea, no irnos tan solo como han habido muchas iglesias que se han ido y todo al trabajo social y se preocupan del pobre, del necesitado, pero no se preocupan de la parte espiritual. No hay una vida espiritual ni siquiera de ellos mismos, pero sí están supliendo esa necesidad. Como hay otros que se fueron al otro extremo, que no hay ninguna ayuda social y solamente están encerrados en las cuatro paredes de la iglesia, cantando, felices, aprendiendo y ayudando entre nosotros nomás. No, sino que tiene que haber un equilibrio. Bueno, una vez que hemos mencionado estos tres propósitos de la iglesia, alguien pudiera preguntar, ¿y cuál es el más importante? O tal vez alguien preguntaría, ¿pudiéramos descuidar alguno de estos tres por considerarlo menos importante que los otros? A eso debemos responder que el Señor ordena en la Biblia los tres propósitos de la iglesia. Por consiguiente, los tres son importantes y no hay que descuidar ninguno. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que cultivar y madurar y crecer en lo que es la alabanza, la adoración, la exaltación a nuestro Señor, ayudar a nuestros hermanos a crecer en la fe, nosotros crecer en la fe, crecer en la palabra, en el conocimiento de la verdad y también llevar el Evangelio de Jesucristo a otros que no lo conocen y por sobre todas las cosas también, aparte de llevar la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen, también suplir a lo mejor necesidades de la sociedad, de aquellos que no conocen al Señor o que resisten al Señor, pero que tienen necesidades, también la iglesia puede suplirle. Vamos a ver otro punto con respecto a la iglesia, sobre las autoridades en la iglesia, y vamos a tratar de hacer lo más rápido posible con respecto a esto, ¿ya? Bueno, el concepto de autoridad, de idea de primacía o dominio. Bueno, la Biblia enseña que no puede haber ninguna autoridad humana sobre la iglesia. En 1 Pedro 5, 2 y 3, ahí habla que la palabra, o sea, que Dios es la cabeza, que Jesucristo es la cabeza y que Él es la autoridad espiritual, por supuesto. Pero Dios delegó también esa autoridad espiritual en autoridades dentro de la iglesia. Primero, Jesucristo como cabeza, es la primera autoridad que nosotros tenemos como única cabeza de la iglesia, y eso lo encontramos en Efesios 1:22. También el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo en la tierra, es el representante de Cristo en la tierra. La palabra de Dios, única norma de ley, de fe y conducta que nosotros tenemos. Vamos a ver la iglesia y Jesucristo. Bueno, primero decíamos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ya es nuestra autoridad máxima. Efesios 1:22, Filipenses 2:9 al 11, Hechos 2:32-36, Colosenses 1:18. También, aparte de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es el Señor de la iglesia. Primero, por derecho de creación y fundación. Mateo 16:18. También por derecho de redención y de rescate. 1 Corintios 6:20 y 1 Pedro 1:19. También por derecho de matrimonio, cuando se hizo la comparación. De 2 Corintios 11:2, Efesios 5:23 y Apocalipsis 19:7. Bueno, a ver, la iglesia tiene un solo Señor. Efesios 4:5. Único gobernador y juez. Romanos 14:10 y 1 Corintios 3:13 y Apocalipsis 2:3. Veamos, el Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo y la iglesia. Bueno, el Espíritu Santo, el título consolador significa el que viene al lado, el que está al lado, siempre va a estar junto a nosotros. Bueno, Él primeramente es vicario de Cristo o representante de Cristo. No hay otro representante en la tierra de Cristo, solamente el Espíritu Santo. Su autoridad en la iglesia evidenciada, como Él quiso,
1 Corintios 12, 4 y 8, 11. Comunicador de la vida espiritual, 1 Corintios 12, 13 y 2 Pedro 1, 4. Presente en el creyente y en la iglesia, Efesios 2, 20 al 22. El Espíritu Santo gobierna la iglesia. Dirige la acción de la iglesia, Hechos 13, 1 al 3. Dirige la acción de predicadores y ministros, Hechos 8, 29 y 39. Ocupa el primado en las decisiones de la iglesia, Hechos 15, 28. Constituye los pastores para su ministerio, Hechos 20, 28. Habita en la iglesia como su templo, 1 Corintios 3, 16. Dirige el culto, adoración y oración que han de ser hechos en el Espíritu, Efesios 6, 18, Romanos 8, 26 y 27. La comunión eclesial es atribuida al Espíritu, 2 Corintios 13, 14 y Filipenses 2, 1. El Espíritu Santo produce la unidad de la iglesia, Efesios 4, 3 y versículo 13. Veamos otro punto, la Escritura ahora y la iglesia. Lo que es la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16, 17 y 2 de Pedro 1, 21, que es la palabra de la Escritura para la iglesia, como autoridad, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada, plenaria y verbalmente. No hay diferencia de autoridad entre las partes de las Escrituras, 2 de Pedro 3, 15 y 16. La iglesia ha de someterse a la palabra como única autoridad en materia de fe y conducta. No hay otra cosa que a nosotros nos dirija, nos alinee, nos encamine, nos afirme en la fe, en nuestra conducta, sino la palabra del Señor. Veamos los dones del Espíritu Santo como ayuda para la iglesia. El Espíritu Santo es el don supremo de Dios. Juan 4, 10, Juan 7, 37 al 39, Hechos 2, 30, Hechos 8, 20, Hechos 10, 45, Hechos 11, 16, 17. El Espíritu Santo es el dador de los dones. Romanos 5, 5, 1 Corintios 12, 4. Vamos a ver qué es lo que es el concepto bíblico de Dios, del don. El concepto bíblico de don. Es un regalo de la gracia. En griego es charizomata. Sentido en que se usa en el Nuevo Testamento como don de salvación, don del cuidado, don de salvación, Romanos 6, 23, don del cuidado provincial de Dios, 2 Corintios 1, 11, don en el sentido de cualidades y habilidades especiales dadas por Dios para el servicio de la iglesia. Y vamos a ver ahora el listado de dones del Espíritu. Yo les voy a ir dando los nombres y los textos bíblicos, ustedes vayan estudiándolo, porque es muy importante. Esto lo pueden enseñar, lo pueden ayudar, por eso les voy a dar los textos para que ustedes lo vean. ¿Ya? Esto más o menos lo vimos también cuando vimos la lección del Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Bueno, así que esto es como una pincelada. Estas todas son herramientas que el Señor nos dio a través del Espíritu Santo para la iglesia, para la edificación de la iglesia, para la formación de la iglesia, para la madurez de la iglesia, para el servicio de la iglesia. Por eso son tan importantes nuevamente tocarlos. Ya, la lista de los dones del Espíritu en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. En esas tres citas vemos prácticamente la totalidad de los dones. Primero, apóstoles, 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11. Profetas, 1 Corintios 12, 10, Romanos 12, 6, Efesios 4, 11. Sanidades, 1 Corintios 12, 9, versículo 20 y versículo 30. Milagros, 1 Corintios 12, 28. Lenguas, 1 Corintios 12, 10. Evangelista, Efesios 4, 11. Pastores, Efesios 4, 11. Servicio o ayuda,
1 Corintios 12:28, Romanos 12:7, Efesios 4:12. Enseñanza, 1 Corintios 12:28, Romanos 12:7, Efesios 4:11. Fe, 1 Corintios 12:9. Exhortación, Romanos 12:8. Discernimiento de espíritu, 1 Corintios 12:10. Misericordia, Romanos 12:8. Administrar, administrar, 1 Corintios 12:28, Romanos 12:8. 15 dones en total entre las tres listas. Vamos a ver la descripción de los dones. El apóstol genéricamente significa enviado, dándole este calificativo a otros que no fueron de los 12 apóstoles o Pablo. Ejemplo, Epafrodito, Filipenses 2:25. En sentido específico, solo los 12 más Pablo. Solamente ellos recibieron el don y fueron acreditados con las señales del apostolado, 2 Corintios 12:12. El don de apóstol, según este escritor, él apela que no está vigente hoy, el don de apóstol, hacia una persona específica, sino que el don del apostolado está como ministerio entregado a la iglesia. Eso es lo que dice este escritor. Puede que haya alguna discrepancia con alguna enseñanza dentro de la iglesia local o dentro de la misma denominación, especialmente de aquellas iglesias que son de corte del movimiento apostólico. El don de profeta. Específicamente se trata de aquellos que han sido dotados para recibir un mensaje por revelación especial de Dios, ser guiado en su declaración y ser autentificado por Dios. Romanos 12:6, 1 Corintios 12:10, 14:1 al 40 y Efesios 4:11. Este don es de vital importancia para la confección de los escritos del canon del Nuevo Testamento. Según este escritor, el de profeta no está vigente hoy. Personalmente, yo creo que está más vigente que ningún tiempo. El Señor ha estado levantando profetas y yo creo que Dios lo tiene vigente hasta el día de hoy. Sanidades, 1 Corintios 12:9, versículo 28 y versículo 30. Capacidad sobrenatural para sanar enfermedades. Don dado para respaldar el mensaje del Evangelio que anunciaba la resurrección del Mesías y que señalaba que los mensajeros eran una unidad con el Señor, que puesto que actuaba que era una unidad con el Señor y que Jesucristo había resucitado verdaderamente. Marcos 16, 17 al 18 y compárelo con Isaías 61:1 y Isaías 35, 5 al 6. Las señales son para los incrédulos y no para los creyentes, 1 Corintios 14, 22. Hay evidencia bíblica de que el don había cesado ya al final de la era apostólica, pero en realidad no es así. Hay muchas evidencias también de que este don está vigente aún hasta el día de hoy. Dios sigue sanando, es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Milagro, capacidad sobrenatural para hacer prodigios tales como resucitar muertos. Debe ser aplicado lo dicho para el don de sanidad, que también puede ser entre don de sanidad y milagro, pero hay otros tipos de milagros, como por ejemplo cuando se abrió el mar, o se caminó por sobre las aguas, o han habido cosas que realmente la naturaleza está diciendo una cosa y el Señor de forma milagrosa hace otra, o de una forma como se ha visto, dar vista a los ciegos, hacer crecer una pierna, o en el caso de un pastor amigo que oró por una hermana, llegó al discipulado diciendo que necesitaba hacerse un examen porque ella había perdido un riñón
tenía un riñón menos, le habían extirpado un riñón por un tumor que ella tenía y estaba teniendo problemas con el otro riñón y ella pidió que orasen por ella para que el Señor la sanara, para que no tuviera que ir a un trasplante o perdiera su riñón bueno. Y a la vuelta de la semana ella llegó impactada, los médicos impactados, porque en el escáner que le hicieron apareció su riñón sano, completamente sano. Ya ella estaba teniendo problemas serios del funcionamiento de su riñón, del que le quedaba, y los médicos impactados, el riñón estaba sano, totalmente sano, pero lo que más le impactaba es que tenía 2 riñones. Y eso es un milagro, porque ella tenía un solo riñón. Le habían extirpado, el mismo médico que le había extirpado su riñón estaba haciendo este escáner. Eso es un milagro. Por lo tanto, los milagros aún están vigentes hasta el día de hoy, a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Don de lenguas, 1 Corintios 12:10, capacidad sobrenatural para poder expresarse en otro idioma sin haberlo estudiado. En 1 Corintios 14:4, la palabra extraña no figura al original y fue puesta con el deseo de aclarar mejor la traducción, aunque se presta a confusiones, ¿ya? Cuando habla sobre lenguas desconocidas. Según este escritor, dice que el don de lengua no fue dado para edificación de la iglesia, ni como señal de espiritualidad. ¿Ya? El don de lenguas es para edificación personal. Y si uno va a hablar en voz alta, el don de lengua, tiene que haber interpretación para que el resto sea edificado. O si no, mejor dice la palabra que baje el tono de voz y se edifique a sí mismo. Evangelista, don dado para predicar el evangelio y la enseñanza a los recién convertidos o la edificación de la iglesia por medio de un ministerio itinerante. Pastores, estos dos, evangelistas y pastores, están en Efesios 4:11. Don dado para guiar, cuidar, proporcionar alimento y proteger el sector del rebaño que Dios le ha encomendado. Gobernar a las ovejas en labor de conducción, Hechos 20:28. Los calificativos ancianos, obispo, sobreveedor, se usan en ocasiones como sinónimo dentro del Nuevo Testamento para referirse a las mismas personas, o sea, a los pastores, Hechos 20, 17 y 18. El don de servicio o ayuda, Romanos 12:7, 1 Corintios 12:28, Efesios 4:12. Un don básico que casi todo cristiano puede tener y utilizar para la edificación de la iglesia. El don de enseñanza, Romanos 12:7, 1 Corintios 12:28, Efesios 4:12. Es la capacidad dada sobrenatural y soberanamente a algunos para explicar el conjunto y los detalles de la palabra de Dios en vista al crecimiento de los creyentes y a la formación de hombres idóneos para enseñar a otros. Según de Timoteo 2:2. No es un don general, es un don particular, es a personas. Bueno, no todos enseñamos, no todos predicamos, no todos somos pastores, ¿verdad? Ocasionalmente va acompañado del don de pastor, también el don de enseñanza, pero ocasionalmente, porque no todos los pastores son buenos maestros. En Efesios 4:11. También requiere una preparación personal en el estudio de la Escritura para el ejercicio del don. 1 Timoteo 4:3. O sea, si yo tengo la facilidad de enseñar, si yo tengo la capacidad, yo veo que Dios me ha capacitado, yo tengo que prepararme en la palabra del Señor, yo tengo que estudiarla. No puedo llegar y hablar lo que a mí se me antoja, lo que yo creo. No, yo me tengo que preparar para entregar un buen
una buena enseñanza. Fe, 1 Corintios 13, 8 y versículo 10. Un cristiano, sino como señal para un cristiano, la fe. 1 Corintios 14, 22 también. La fe también es la capacidad dada por Dios para poder creer en su poder para circunstancias especiales. ¿Ya? A todo creyente le es dada la medida necesaria de fe para el ejercicio del servicio encomendado, Romanos 12:3. Exhortación, Romanos 12:8. Don dado para animar, consolar y amonestar. Este es un don distinto a la de la enseñanza. Discernimiento de espíritu, 1 Corintios 12:10. Don dado para distinguir entre la revelación verdadera y la falsa, antes de poseer el total de la escritura. Don necesaria hasta el canon, Apocalipsis 2:2. Y yo creo que hasta el día de hoy, para discernir las falsas doctrinas, las filosofías que han querido meterse en la iglesia, todo eso es necesario. Es necesario discernir el espíritu. Según este escritor, este don era necesario solamente hasta el canon y que ahora no es vigente, pero realmente es necesario el don de discernimiento de espíritu para discernir qué espíritu mueve el predicador o el maestro que está enseñando tal o cual enseñanza o filosofía, si realmente está o no está en la palabra del Señor. Misericordia, Romanos 12:8, tiene un lugar en el campo del servicio. Puede aplicarse a tareas tales como socorrer a los necesitados y enfermos, consolar a las viudas y a los huérfanos, Santiago 1:27. Repartir, Romanos 12:8, tiene que ver con la distribución del dinero propio para dar a los demás. Se ha de cumplir con sencillez, sin esperar recompensa. También tiene que ver mucho con lo que es la administración con respecto a los dineros de la iglesia. Es importante saber administrar y repartir los dineros en la casa del Señor. Administrar, 1 Corintios 12:28, capacidad para gobernar la iglesia local. Una de las características ha de tener todo anciano, entre otros dones y otras características personales, saber administrar la casa del Señor. ¿Para qué son dados los dones? Bueno, primero para provecho de la iglesia. No es para provecho personal, sino para edificación y provecho de la iglesia, 1 de Pedro 4:10. Los dones sirven también para la unidad del cuerpo, 1 Corintios 12, 27. Sirven para el crecimiento del cuerpo, Efesios 4, 16. Los dones han de desarrollarse buscando con diligencia la mayor capacitación personal posible, especialmente los que tienen que ver con la predicación, pastoreo y enseñanza. El orgullo incapacita para el correcto ejercicio del don. Bueno, la iglesia de Cristo ha sido comprada al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para rescatarnos a todos nosotros, los que forman parte de su cuerpo. Por tanto, la iglesia es algo que merece todo el respeto y la atención del creyente, manifestando un comportamiento consecuente con esa dimensión. Efesios 5, 25 al 27 y 1 de Timoteo 3:15. El creyente recibió dones que debe ejercitar. Yo no recibo un don para guardármelo. Yo debo ejercitar mi don, poniéndolo al servicio de la iglesia para su edificación, para su crecimiento, para su madurez. Lo contrario es hacer resistencia al Espíritu de Dios. 1 de Pedro 4:10. El ejercicio de los dones se deben tener presente las enseñanzas de 1 de Corintios 4:7, capítulo 15, versículo 10, frente a la incomprensión que el servicio de Cristo recibe en muchas ocasiones, debe tener en cuenta a 2 de Corintios 12:15. Hermanos,
a pesar de que nosotros podemos tener toda la disposición y nos desgastamos muchas veces en entregar todo lo que el Señor nos ha dado, hoy en día es necesario que nosotros también tengamos un espíritu correcto. Que el Señor nos bendiga. Fue una bendición poder compartir todos estos temas con ustedes. Espero que puedan edificar sus vidas, puedan crecer en el conocimiento de la palabra, de la verdad, de estos temas tan importantes, y que podamos nosotros también seguir en contacto. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un futuro próximo.